Yo voy a leerles aquí alguna porción de los estudios bíblicos y especialmente quiero leerles allí algo sobre una alerta que nos ha hecho el ungido de Dios ya en varias ocasiones, y nosotros tenemos que saber que tenemos que atender esa alerta que Él nos hace allí cuando nos habla de que tenemos que cuidarnos del fanatismo, especialmente cuando se refiere al nombre eterno de Dios. Usted y yo ya lo conocemos por revelación divina, pero tenemos que Él nos ha dicho que todavía en el nombre hay un misterio que no ha sido revelado, pero que no vaya usted a ponerse a imaginar de una manera y de otra, porque la imaginación suya no va a dar porque no es por el intelecto. Y por esa razón es importante que nosotros nos cuidemos del fanatismo. El fanatismo, hay dos extremos y hay una línea central. Cuando usted va siguiendo la palabra de Dios tal como Dios la habla y sin añadirle, sin quitarle, sino siguiendo esa guianza, siguiendo el arca, siguiendo la columna de fuego. El incrédulo es el que no cree nada de eso y cree que eso no es así, que una cosa tan grande Dios no la va a hacer así tan simple. Entonces el incrédulo, no, eso no. Yo espero algo más grande, algo mayor, esto no. Entonces el incrédulo se va quedando y la persona fanática es la que dice, no, pero esto tan grande, esto tiene que ser así. Y entonces se van un poco antes del arca, no se van detrás del arca, sino que van tratando esa revelación, ya yo la sé, ya yo la tengo. Si no la ha dado el ungido de Dios, que es el que tiene la revelación, ninguna persona puede tener un conocimiento más grande en el programa divino y en la revelación divina que la persona que Dios está usando. Esa es la persona con la cual Dios está lidiando y con la cual Dios le está mostrando lo que hay que hacer. Pero se quieren ir adelante y entonces dañan todo. El fanatismo le ponen aquí, le ponen acá, ya se salen de la línea, se salen detrás del arca. Y eso no es bien para las personas ni para los que siguen esos fanatismos. Por acá dice, aquí en este mensaje nos los dio él, los bienaventurados en ver la profecía siendo cumplida, parte 2. En el librito separado, ese del 6 de mayo. Ese es del 6 de mayo. Anótenlo por ahí, por si lo tienen a la mano, lo buscan. En el primer libro de mayo tiene que estar. Y entre estos paquetes que tenemos acá, bueno, quizás ustedes todavía no lo tienen porque aquí están todavía los paquetes. Aquí debe estar debe ser, aquí no está el 1 de mayo. Ahí está el 2 y el 3, parte 2 y parte 3. No está, pero yo creo que este debe estar en el del 1 de mayo.
Ahí es donde yo creo que debe estar. Entonces, él dice acá, yo se lo voy a leer, aquí cuando nos está hablando de nos viene hablando aquí cuando el Señor llevó al hermano Branham y le mostró. El hermano Branham fue llevado en visión. Ustedes saben que la carpa no estaba en operación en el tiempo de William Branham, ni en el tiempo de William Soto todavía la carpa no estaba en operación, estaba en construcción. Pero el hermano Branham fue llevado como Juan y le fue mostrado, oigan eso, dice que vio que la columna de fuego que estaba en él, ¿ve?, estaba hablando con otra persona más arriba. Eso es una revelación tan grande. Estaba hablando con otra persona más arriba. Esa persona estaba en la carpa ministrando. Y si esa persona estaba en la carpa ministrando y la columna de fuego le estaba hablando, entonces nosotros tenemos que entender que la columna de fuego va a hablar con alguien. ¿Para qué? Para que ese alguien nos transmita qué es lo que la columna de fuego le está diciendo. Es decir, que ese alguien no va a hablar por sí mismo, va a hablar lo que esa columna de fuego le está diciendo. Entonces no lo tomen ustedes así, esa visión del hermano Branham, como algo, bueno, se movió de ahí, habló con alguien un ratico. No, nos está diciendo que esa columna de fuego está hablando con alguien. Entonces ya nos está mostrando que hay alguien a través del cual la columna de fuego nos va a transmitir su voluntad, sus planes, sus propósitos, lo que esa columna de fuego, o sea, el Espíritu Santo, lo que ese Espíritu Santo quiere decirnos, tendrá un instrumento por el cual irnos diciéndolo, porque estaba hablando con alguien más. No lo tomen así como que fue un momentico que sucedió, sino como un hecho continuo hasta que la columna de fuego termine todo lo que tiene que hacer, porque todo lo hace Dios, es por la palabra. Ustedes ven desde los primeros libros, del primer capítulo de la Biblia, que sigue en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, pero ¿cómo lo creó? Dijo Dios, sea la luz, el primer día. Y después busquen el segundo día, y dijo Dios, ¿ve? Y los 7 días siempre van a encontrar, y dijo Dios. Quiere decir que todo lo hizo por la palabra, porque aún en el día 6º, cuando crea el hombre, y dijo Dios, hagamos el hombre. Ve que tiene una acción la palabra. Y Dios no ha hecho nunca nada sino por la palabra. Y por esa palabra que está hablando la columna de fuego o el Espíritu Santo, a través de esa persona, es donde usted y yo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a tomar en serio esa palabra que nos está siendo hablada, cada escogido, porque con esa palabra es que Él nos va preparando. Y eso va a ir creciendo, esa revelación que empezó de una manera tan pequeñita. Mire cómo ya Él nos está abriendo el 7º sello y nos está mostrando en forma abierta
lo que es la segunda venida del Señor, como dijo Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura, en esa primera venida de Él, del año de la buena voluntad de Dios. Pero en el día de venganza dice, hoy nos lo ha dicho también la columna de fuego a través de un instrumento, hoy se ha cumplido esta escritura. Ya está hablando palabra de juicio, la está leyendo, todos esos juicios que fueron revelados por el precursor William Marion Branham y por el ángel del Señor. Todo eso nos lo está hablando, porque ya no es solamente una lectura corriente, sino una palabra hablada para que se materialice, para que se cumpla. Por eso nosotros estamos en un momento muy hermoso, que es el momento de la preparación. Pero recuerden ustedes que cuando el templo quedó listo, ya todo terminado, después que ya Salomón terminó y todo estaba listo, se puso de rodillas y oró. Le dijo, Señor, ya aquí está tu templo, aquí está listo lo que tú mandaste hacer. Y ahí entonces bajó la columna de fuego y se manifestó de una manera sobrenatural, porque fue vista por el pueblo. La Biblia dice que la gente vio cuando la columna de fuego bajó y quemó el sacrificio, y de una vez vio que entró al templo y llenó el templo con su presencia. Y esa manifestación va a ser visible, ¿ve? Pero hubo primero una preparación, hubo un trabajo, hubo una obra, hubo detalles que hacer, hubo cosas que terminar. Todo eso antes de descender la columna de fuego en esa forma visible ante el público, y que todos pudieron ver la gloria del Señor manifestada allí. Ahora aquí, en esta porción que yo le estoy tratando de decir a ustedes, esta lectura que les voy a dar, es con el fin de que nosotros evitemos entrar en fanatismo. Vamos a seguir detrás del arca del pacto, guiado ahí, es la palabra, por esa columna de fuego, guiada por esa columna de fuego, que fue la que guió al pueblo de Israel por el desierto. Vamos a seguir esa guianza. Dice que Dios lo llevó allí, ve que él estaba hablando a alguien. El hermano Branham vio que estaba hablando a alguien. Estoy en la página 5. Lo mete dentro del cuartito de madera y allí le muestra el ángel que le hablaba el hermano Branham, lo metió en el cuartito de madera y ahí le mostró algo allí. Y él entonces puede cumplir lo que cumplió. Entonces puede cumplir lo que cumplió Juan. ¿Qué fue lo que cumplió Juan? ¿Qué fue lo que cumplió Juan el Bautista? ¿Cómo fue la parte culminante para Juan el Bautista? Vamos a ver. Juan Bautista estaba ministrando ahí, y estaba ministrando con el pueblo, estaba trayendo la palabra del Señor, pero hubo una parte culminante. Cuando él identificó al Señor en su primera venida, lo vio y lo identificó y lo vio y dijo, este es. Eso es lo mismo que le pasó a William Marion Branham. Entró a ese cuartito y ¿qué pasó? Fue en visión, ¿no? Porque todavía esa carpa no estaba, pero fue en visión. Pero él hizo lo mismo que Juan, vio al instrumento que estaba usando la columna de fuego, vio al instrumento con el cual estaba hablando la columna de fuego. Quiere decir que la columna de fuego en esa carpa estaba hablando, ministrando a través de una persona.
Y el hermano Branham lo vio, lo identificó, supo quién era. Pero ¿qué dijo el hermano Branham de lo que vio en ese cuartito? Franklin, ¿qué dijo allí? ¿Qué dijo el hermano Branham? Que él... Ahí está. Tú tengo que llevármelo hasta la tumba. Dice esto, de esto ningún ser humano lo sabrá. No podía revelar, pero él lo vio, lo identificó. El precursor lo vio. Dios lo llevó en visión, lo vio, lo identificó y supo quién era el instrumento con quien hablaba la columna de fuego, y el instrumento también que estaba usando la columna de fuego en ese ministerio de carpa. La carpa no existió en el tiempo del hermano Branham, aunque él buscó y luchó y buscó y clamó, pidió, pero no le fue dado. Y aún en el tiempo de William Soto Santiago la carpa tampoco estaba en operación, pero llegó un momento en que la carpa comenzó en operación, y sepan que fue por indicación del Señor, por indicación de la columna de fuego, el tiempo de comenzar el ministerio en esa carpa. No fue por voluntad humana. Ve que él entonces puede cumplir lo que cumplió Juan. ¿Cuál fue lo que hizo Juan? Identificó al Señor, su primera venida, y lo vio. Vieron que tuvo que ser en visión, ¿no? Pero Dios lo cumplió en el precursor al verlo. Ahí lo dice, ¿no? Lo vio. Y entonces, claro, después dice, tal vez yo no lo haré, dijo el hermano Branham, pero este mensaje lo va a introducir. Él lo vio. El hermano Branham lo vio, lo identificó. Por eso él decía, esto tengo que llevarlo conmigo ¿hasta dónde? Ahí lo leen ustedes, hasta la tumba. Y en otra parte dice, ningún humano sabrá. En otro, cuando él sigue hablando de este mensaje, él dice, de esa experiencia que tuvo ahí en el cuartito pequeño. Dice, ningún humano sabrá en esta tierra esto que él vio allí, lo identificó. ¿Qué estaba buscando él allí? ¿Qué estaba buscando el hermano Branham cuando entró a ese cuartito pequeño? El hermano José Benjamín Pérez nos los muestra en otro mensaje, que si tú llegas a una campaña, él nos habló de la campaña que tuvo Billy Graham y ese movimiento que había de gente por allá, pero todos querían saber quién es el que está delante de todo esto, quién es el que está moviendo esto. ¿Ve? Había una persona que era a través del cual se estaba llevando ese movimiento. Y eso era lo que el hermano Branham estaba buscando. Había una gran fila de oración. Cuando él empezó a ver los milagros y todo eso, él no estaba dentro del cuartito. Él estaba afuera viendo. Entonces, ¿pero quién es el que está allí? Quería entonces conocer quién estaba buscando a él, qué estaba buscando él allí. Ese del cual él le dijo, ¿recuerdas el nombre que buscabas? O sea, ¿recuerdas la persona que buscabas? Todo eso se une con la visión que tuvo también Billy Paul de la piedra no cortada de mano. Ahí viene él. Y todo eso se abre, lo empieza a unir. ¿Qué fue esa visión de Billy Paul? Cuando tuvo la visión de una piedra que venía y el hermano Branham decía, esa es la venida del Señor. Ha llegado el tiempo de la venida del Señor, y era una piedra que venía arrasando con todo, porque esa piedra ya viene en su segunda venida para traer juicios. ¿Ven? Para traer juicio. Hay misericordia, pero para los que conocen
y los que reciben y creen en la manifestación del trono de Dios. Porque donde estaba la misericordia, ahí está el trono de Dios. Y el trono de Dios tiene que estar en el lugar santísimo, que el trono de Dios es el lugar donde Dios está, desde donde Dios está hablando, de donde Dios está diciendo. Y allí es el único lugar que hay misericordia y hay salvación y hay perdón. También, por eso van a haber personas salvadas por la palabra hablada y van a haber muchas cosas así, familiares, de hermano, eso lo va a ver. Todo eso que sucedió en tipo y figura en la vida de William Branham va a suceder allí de una manera real. Entonces, todo eso se une con esa visión que tuvo Billy Paul, que fue esa piedra no cortada de mano. Esa piedra es Cristo en su segunda venida. Y vemos también ese nombre desplegado, el nombre eterno de Dios lo vemos desplegado en la nube, el cual cuando Él lo dijo, porque Él dice en el mensaje Shalom que el nombre estaba allí y también en la visión que le dijo tu nombre. Esa visión que tuvo el hermano Branham, ¿no? Cuando digo tu nombre está sobre esa montaña, ¿no? Y fue en el sitio donde estaba. Tu nombre está sobre la montaña. Ya ustedes conocen eso. Te voy a dar una señal eterna. Todo eso. Y lo que habló el hermano William acá, lo que habló en el hospital, cuando él dijo cuál era el nombre, declaró allí en forma audible cuál era el nombre, cuando él habló en el hospital. Y unido con eso que él vio allí, en todo eso, oigan ahora esto, en todo eso todavía hay que un misterio, aunque Él nos dio ya el nombre que debemos utilizar en este tiempo hasta que se manifieste plenamente, y dice el hermano José Benjamín Pérez, que esa manifestación plena puede ser ya cuando tú y yo estemos transformados, y ahí vamos a conocer plenamente la pronunciación y todo lo demás. Pero él dice, mientras tanto, fíjense lo que dice allí, subrayen eso. En todo eso todavía hay un misterio que no está revelado. ¿Están oyendo? Nosotros creemos la palabra revelada, creemos a lo que nos dice la columna de fuego. Hay un misterio allí que todavía no está revelado, aunque Él pronunció ese nombre y es el que tú y yo debemos usar porque fue la recomendación del ungido de Dios, que es la manera en que debemos usar, porque es la manera en que Él lo usa. Y ninguna persona puede tener una revelación mayor que el ungido de Dios. Entonces, fíjese, en todo eso todavía hay un misterio que no está revelado. ¿Oyeron? En el nombre todavía hay un misterio que no está revelado porque hay que dejarlo así para que no haya imitación. Hay que dejarlo así, en la manera en que Él lo dio. Por eso, con lo que Él vio y con todo lo que tiene que ver con la fe de rapto y todo lo que va a estar ocurriendo allí, tiene que ver con el nombre. Miren ustedes, es bien delicado, no podemos adelantarnos, porque nuestra fe, la fe de rapto, la transformación y todo eso tiene que ver con el nombre, y todavía hay un misterio que no está revelado.
Es un rompecabezas muy sencillo, pero hay que poner las piezas donde van. ¿Y cuándo la va a poner? Cuando llegue el momento de él colocar la pieza donde van, entonces vamos a saber ese misterio que todavía no está revelado. Es como cuando el hermano William, yo les digo que yo estuve con él en varias ocasiones, no diríamos que eran muchas, póngale 3 o 4 ocasiones, donde lo vi a él tomar la autoridad sobre un demonio, mandarlo fuera, pero nunca usó ningún nombre. El nombre estaba en él. ¿Se da cuenta? Ustedes ven que Jesús no usaba ningún nombre. Conforme a tu fe se ha hecho, vete en paz, estás sano. No usaba ningún nombre. El nombre estaba en el ungido, el nombre estaba en el ángel, el nombre está en el instrumento que Dios envía. Ahí está el nombre. Después, más adelante, ya cuando él se fue, que bajó el Espíritu Santo, fue cuando Pedro tomó la llave y dijo: bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, y no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de salvación. Entonces, ya allí, vayan y prediquen en mi nombre. Pues ya allí se abrió la puerta, se abrió la revelación. Y era Jesucristo. El nombre Señor Jesucristo. Entonces, esa fue la manera que decía el hermano Branham, que era la forma correcta. El nombre que él nos mandó a usar, hermano William, pues el que estábamos usando. Pero ahí en él había un misterio. Más adelante, pues ya fue dado a conocer. Y no es así porque, mira, ya muchos se han puesto a usar, vamos a decir, de la manera que nadie les ha dicho que usaran el nombre. Nadie allí, o el ángel no le ha dicho que usen ese nombre así. Y se han puesto a usarlo ellos por invento de su cabeza, porque creen que así debe ser. Y así como tú te lo imaginas, dijo el hermano Branham, así no es. Así no es. Entonces, se dan cuenta que ya muchos, dice, se lo han puesto a usar sin habérsele dicho que usen ese nombre de esa manera, cuando ya se les dijo cómo es que deben usarlo, porque Él nos dio a conocer cuál era la manera. Ahora, pues, Dios nos ha permitido orar así, hasta ahí. Pero nadie ha dicho, hagan esto, hagan lo otro, hagan esto otro. Eso no se lo ha dicho el ángel del Señor o el ungido de Dios. Y miren cómo se han puesto a decir muchas cosas. Y hay en muchos lugares, quizás ustedes no saben, pero hay muchos lugares que le añaden acá, le añaden allá. Y eso no está correcto. Eso es salirse detrás del arca. Nadie ha dicho que se pongan a hacer eso. O sea, el ungido de Dios no nos ha dicho que nos pongamos a hacer eso, sino que vamos por parte. Entonces, esto va por parte. Ya nos habló que era como un rompecabezas, y el que está armando ese rompecabezas sabe dónde van esas piezas y cuándo la va a colocar ahí, para que se forme el cuadro completo. Entonces nos dice que vamos por parte. ¿Cuánto más si se le da la pronunciación y todo como es? Dígame, dice, si no le hemos dicho y ellos lo inventan así, ¿cómo sería? Entonces, si saben la pronunciación correcta, porque hay una pronunciación correcta y una manera como es. Entonces él dice, ¿cuánto más si se les da la pronunciación
y todo como es, y las cosas que faltan todavía por ser colocadas ahí, esas piezas, todavía que falta para completar, va por parte. Entonces empiezan a usar el nombre para su conveniencia y para su propio provecho. ¿Qué van a hacer entonces si están ahorita inventando aquí, inventando allá y tratando de, ¿cómo se llama?, de ver si dan en el blanco con una de esas revelaciones, imaginaciones, porque la imaginación no es revelación, la revelación viene del Espíritu Santo, viene de la columna de fuego, viene de la guianza de Dios. Entonces, el que tiene ese contacto con la columna de fuego sabe exactamente cómo es, porque aun cuando el hermano William le habló en el hospital, él le dijo el nombre, pero le dijo otras cosas que él no podía decir todavía, las tenía que dejar guardadas. ¿Ve? Y él dice, quizás sea hasta la transformación, no sabemos, pero esas piezas tienen que ser colocadas en su debido tiempo. Y dice, ¿cuánto más serían entonces? Pues la gente empezaría a usar el nombre para su propia conveniencia, para su propia, dice, para su propio provecho. No sería conforme a la voluntad de Dios ni conforme al programa de Dios. Pero hay un misterio. Miren ustedes cómo lo dice. Óiganlo. En la página 6 estoy leyendo en la mitad de la página. Pero hay un misterio grande allí todavía que hay que dejarlo hasta que... Hay un misterio grande ahí todavía en el nombre que hay que dejarlo quieto ahí. ¿Hasta qué? Yo creo que hasta que seamos transformados. Ya ahí entenderemos entonces esa parte de esa bien como es el nombre y como es ese significado. Entonces vea que hay un misterio todavía encerrado, pero usted y yo estamos llamados a usarlo tal como nos ha sido indicado que debemos usarlo. No nos pongamos a añadirle y a inventar cosas porque, como decía el hermano Branham, lo que tú inventes, lo que tú te imagines, esa no es. Eso no va a ser. Entonces, miren ustedes, hasta ahora, hasta lo que Dios nos dio, es uno dejarlo ahí, dejarlo así. Ese es el consejo del Señor. No ponerse a usar así como tú te lo imaginas. ¿Ves? No nos deja. Yo no les digo nada tampoco porque dicen, hermano, cada uno es individual. Hay que ver si en los estudios se ha dicho algo y si no se le ha dicho algo, pues, ¿qué hace hablando? ¿Qué hace inventando? Si usted no consigue en esos estudios algo sobre eso, ¿qué es lo que nos está diciendo este estudio? Evitemos el fanatismo. Sigamos detrás del arca, la palabra. No nos quedemos atrás, no nos quedemos en el desierto para morir. Tenemos que seguir con el arca, pero tenemos que seguir las instrucciones que nos están siendo dadas por esa guianza divina. Dice, si no están los estudios, ¿por qué? ¿Qué hace usted hablando, inventando cosas? Una pregunta que le hace. Pero eso, de anoche salieron muchas cosas allí que Dios me dio allí para hablar, lo cual ahí la gente que no ha creído todavía
y no va a seguir creyendo, porque ya son representados en los Tomás. Van a ver que es realidad, van a ver que en realidad los ministerios estaban allí. Esas personas lo van a ver, van a confirmar eso, pero fíjense usted, perderán una gran bendición, porque ellos quieren ver los milagros para creer, y hasta que no vean, no, yo no creo en él, no creo que ha resucitado hasta que no lo vea. Es más, no solamente quiero verlo, es más, hasta que no meta el dedo en las heridas de su mano y meta la mano en el costado donde la lanza le abrió, hasta ahí yo no creeré. ¿Se dan cuenta que hay gente que van a esperar ver? Y cuando Tomás apareció, Jesús le dijo: Tomás, no seas incrédulo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creyeron la palabra, siguieron la palabra, sabían que esa palabra era verdad y siguieron esa palabra porque la oyeron por el hermano Branham, por el hermano William, y entonces el instrumento de Dios lo que hizo fue confirmarnos esa palabra. Entonces usted la creyó sin llegar a esa situación, porque no, cuando yo vea, hasta que yo no vea y me cerciore completamente de eso, yo no creeré. Miren que no solamente dijo hasta que lo vea, sino hasta que meta los dedos en las heridas del Señor. Y eso está representando a un grupo de gente, de creyentes, que al final dice allí que van, hay que ver si en los estudios, dice, por eso de acuerdo a lo que nos hablamos anoche, dice, van a ver que en realidad los ministerios estaban allí. Van a ver, verdaderamente, este es él. Pero lamentablemente será después que han perdido una gran bendición. Bueno, quería solamente, estoy dando lugar a que llegue el mensaje de nuestro hermano José Benjamín Pérez, y mientras que no llega, pues quizás les leo aquí otra porcioncita, pero lo que quería alertarle a todos era que evitemos el fanatismo. Nosotros estamos siguiendo una palabra clara que nos ha sido dada y cómo hacerlo, y de esa manera nos va a funcionar y nos va a ser de bendición a nosotros. Añadirle, quitarle, imaginarnos, empezar a hacer cosas de acuerdo a nuestra imaginación o a nuestro invento, no le va a ayudar. Le va a producir un problema al programa divino, y entonces lo que es el fanatismo, que trata de ir delante del arca sin todavía revelar ese misterio que está allí escondido. Y nosotros no somos los llamados a revelar eso, sino la columna de fuego. ¿Cuándo? En el tiempo correspondiente. Esto que ustedes están oyendo ahora, de ver la columna de fuego hablando con esa persona, aunque ustedes lo habían leído en el mensaje del hermano Branham, usted y yo no sabíamos qué significaba. Ahora sabemos porque él ya nos lo dijo. Que eso significaba que estaba hablando con una persona y que con esa persona iba a seguir hablando hasta culminar todo. ¿Y qué es lo que está hablando con esa persona? Ya él nos dijo, mostrándonos cuál es la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de la columna de fuego, para que usted y yo podamos enderezar nuestras vidas por esa línea que él nos está indicando. Seguir esas instrucciones es seguir el arca. Ponernos a inventar nosotros cosas, eso es ya fanatismo, que significa el otro extremo. El extremo de los que se quedan son los incrédulos, pero el extremo de los que se adelantan y los que interrumpen el programa de Dios con fanatismo son
los que procuran ir delante tratando de revelar o de dar a conocer un misterio que todavía no está revelado.